Adelante. Muy bien, ¿cómo les va? Buenos días. Esto parece un estudio de televisión, ¿no? Adelante, que empezamos con la grabación. Mi nombre es Álvaro Ruiz de Mendarosqueta, trabajo en Simplix en el área de Organizational Excellence, que es una mezcla de distintas áreas como IT, como calidad y procesos, entrenamiento, diseño y comunicación, etcétera, etcétera. Tengo un grupo grande con distintos temas. Esta charla, esta pequeña TED Talk alrededor de Product Integrity es algo que estamos dando recurrentemente y queremos que tenga una cobertura amplia por toda la gente de nuestra empresa al menos, porque siempre nos ha parecido como una charla previa a lo que es todo el tema de gestión de configuraciones, perdón, todo el tema de gestión de configuraciones y todo lo que tiene que ver con la estructura y todas las piezas que forman un producto, ¿no? Entonces, vamos directamente con la presentación. Y empecemos con algunas cosas obvias y básicas de esto de que el software está en todas partes, ¿no? No hay prácticamente nada hoy que no esté soportado o con ayuda de software en algún lado. Y de hecho la presencia del software es tan fuerte que ya hay distintas formas de hacer negocios basados en software. Antes, hace muchos años, era simplemente una automatización para ayudar a lo que había. Hoy ya es la creación de nuevas formas de trabajar a través del software. Si uno se fija, no sé la estadística del último año, pero si uno se fija las empresas más valiosas del mundo y compara los datos más recientes con los de hace 10, 15 años atrás, lo que se va a ver es que las 10 empresas más valiosas del mundo hoy están todas basadas en software, y hace 10, 15 años atrás estaban copadas, si bien había alguna tecnológica, estaban copadas las posiciones por bancos, petroleras y otro tipo de industria, ¿no? Y entonces el software ha permitido el crecimiento de empresas como Airbnb, que vale más que la cadena de hoteles más cotizada del mundo sin tener una sola habitación, porque Airbnb es una plataforma para reserva de alojamiento, ¿no es cierto? Entonces, el impacto que ha tenido el software, obviamente, y al estar todos en el rubro, lo conocen mejor que yo, ¿no? Esta es una fotito del auto, ahora no me acuerdo si era exactamente el de Google, de uno de los N autos autónomos que andan dando vuelta por ahí. Pensemos que las primeras pruebas que hizo Google de un auto autónomo fueron más o menos en el 2011, 2012. Sé que hace muchos años ya que se está trabajando en el tema, pero aún en años anteriores imaginar que esto iba a ser una realidad era bastante difícil. Yo trabajé muchos años en Motorola y en el año 2007 visité un centro de desarrollo de software de Motorola que hacía electrónica para automóviles. Eran equipamientos automóviles de alta gama que tenían 70 chips Motorola en red, o sea, con un sistema operativo propio trabajando. Algunos de los chips era el mismo que traía la Macintosh, el PowerPC, o sea, que era como un centro de cómputo con rueda, pero imaginar en ese momento que en 4 o 5 años iba a haber un auto que anduviese solo era casi ciencia ficción, ¿no? Y esto ya es una absoluta realidad. Y Mark Andreessen, que fue el que hizo el Netscape, uno de los primeros navegadores de Internet, hace ya muchos años, dijo esto: el software se está comiendo al mundo, ¿no? Y lo dijo hace muchísimo tiempo y esto sigue siendo vigente. Cada compañía se va a convertir en una compañía de software. Obviamente, también estamos trabajando con clientes que están en bancos y lo que se llama fintech y lo que se llama blockchain, y ya estamos transformándonos en algo así como monedas no tradicionales, soportadas 100% por software, ¿no? Ya la cadena de negocios y los bancos tradicionales se están automatizando y haciendo una transformación digital sostenida en software, de una manera casi radical, digamos, acelerado por la pandemia, ¿no?
Yo trabajé también muchos años en bancos e imaginar en esa época, trabajé hasta el 2000 en bancos, imaginar o que alguien hubiese dicho, vamos a abrir un banco que no tiene sucursales ni nada, sino que se va a hacer simplemente un banco online, sonaba absolutamente imposible y eso ya es una realidad. ¿Qué pasaría si estuviésemos paseando en este auto autónomo, no? Este es uno de los tantos gráficos que se encuentran en internet y lo elegí porque es el que aparece como más distinto a un automóvil, ¿no? Los otros tienen volante, parecen más tradicionales, esto parece un living, digamos, ¿no? Una oficina rodante como auto autónomo. Entonces, el hecho de la calidad del software, el hecho de que funcione correctamente, y esto ya venía pasando desde mucho tiempo en otros dispositivos, ¿no? Equipamiento médico, en aviones, pero ya llega a la realidad de los autos. ¿Qué pasaría si no aparece una pantalla azul, ¿no? En el medio de la autopista, yendo a 130 de paseo por la autopista y no aparece la pantalla azul? ¿Qué haríamos? Rebootear, reiniciar la aplicación, digamos. Estamos con una situación en donde no es posible y no es tolerable un error por pequeño que sea, ¿no? Y no es novedoso, pero simplemente traslado la problemática al tema de los automóviles, pero insisto, por ejemplo, equipamientos médicos hoy están 100% sostenidos por software. Imagínense cuando aparecen, ya están en varios lugares funcionando, estos asistentes a cirugías, asistentes a tratamientos más delicados médicos, totalmente sostenidos por software, ¿no? Bien, esto como una introducción de la importancia que tiene el software y por qué tengo que pensarlo como un producto en sí mismo. Entonces, vamos a ver qué sería un producto, ¿no? La definición más simple y más básica, aquello que implementa las necesidades del cliente, digamos, ¿no? Y como necesidades implica en el sentido amplio de la palabra aquello que realmente necesita o aquello que no sabe que necesita y lo descubrimos en conjunto, aquello que le soluciona un problema, aquello que define una nueva forma de hacer algo. Otra cuestión que no solamente tiene que implementar esas necesidades, sino que tiene que cumplir con ciertos atributos de calidad para asegurarme su correcto funcionamiento. Acá hay una selección de 6 atributos de calidad, simplemente con criterio personal, algunos que me parecen más relevantes o más importantes para tenerlos visibles, pero existen taxonomías de atributos de calidad muy variadas, de acuerdo a distintos autores. Hay una de las normas ISO, en cualquier bibliografía tradicional de ingeniería de software se van a encontrar con taxonomía de distintos tipos. En este caso, los atributos de calidad básicos que estamos considerando, obviamente, son que esté correcto, que funcione correctamente sin errores, que sea eficiente, que use de manera eficiente los recursos de la computadora, que sea seguro a prueba de vulnerabilidades, que lo podamos mantener, y este es un tema que no siempre se tiene tan presente, que lo podemos cambiar a bajo costo, que lo entendamos, que lo podamos corregir y probar, que sea fácil de usar. Este es un clásico que nadie duda que debe estar, pero después cuando tenemos que usar los sistemas, cuesta bastante trabajo. No sé si han interactuado con los clásicos sistemas de gobierno, desde emitir un cedulón hasta hacer algún trámite en Ciudadano Digital o en la FIP, a veces requiere de mucha paciencia y descubrir cosas, ¿no? Opciones de menú inentendibles. Por lo tanto, que sea fácil de usar sigue siendo todo un desafío. Y que sea confiable y robusto, que trabaje bajo diferentes situaciones y situaciones de algo así como estrés o situaciones donde se requieren mucho más recursos de computadora sin que fallen, ¿no? Que se aguante los palazos, básicamente. Entonces, como producto de software, lo que estamos buscando es algo que implemente esas necesidades del cliente y que implemente los atributos de calidad. Un tema importante a tener en cuenta es que el tamaño
y la complejidad no crecen linealmente, ¿no? Este es un diagrama donde en el eje de las Y tienen las personas mes que lleva la construcción de software, y en el eje de las X tiene la cantidad de líneas de software de tamaño que tiene eso, contando todas las líneas de programación del software. Esto está en escala logarítmica porque la gráfica crece exponencialmente, es decir, a medida que aumenta el tamaño de aquello que voy a construir, crece exponencialmente la cantidad de meses persona que tengo que utilizar para construirlo, y a su vez crece exponencialmente la complejidad, si la pudiese medir con algún indicador sencillo. Entonces, tenemos que evitar lo que se llama la falacia del tamaño, que sería que un software grande es igual a uno pequeño pero grande. Entonces, el impacto del producto es, a veces con la invisibilidad del software hace que no tengamos demasiado presente esa complejidad. Entonces, para determinar si un producto es complejo o no, tenemos que estar mirando en su interior, y no podemos pensar las características del producto de software de la misma manera para algo pequeño que para algo grande, ¿no? Algunos ejemplos en tamaño de líneas de código, ¿no? El más grande que está allí, el último, el infotainment para autos, proyecto de Incluit, ¿no? Con WinRiver, que es un valor aproximado, son 12 millones de líneas de código, ¿no? Un pequeño monstruo de software metido ahí adentro y funcionando. Fíjense en el medio que hay habla de banking, ¿no? Un sistema de gestión de bancos en mainframe, más o menos el año 1995, yo trabajé en esa época en varios bancos, tenía 6 millones de líneas de código, y eso manejaba todas las cuentas, la caja de ahorro, los plazos fijos, todo lo que se hiciese en el banco. Así, fíjense el impacto del crecimiento y la complejidad, ¿no? Toda la gestión de un banco en un mainframe tenía 6 millones de líneas de código. Hoy, lo que tiene un auto en la consolita del medio, que tiene el GPS y el audio y todas esas funciones, está arriba de las 12 millones de líneas de código, ¿no? O sea que la complejidad de ese producto es enorme, ¿no? Y ahí a veces donde no se tiene tan presente esa escala. Después hay varias, fíjense el segundo, el cable modem. Ese era un cable modem marca Motorola que se vendía en Cablevisión. Las primeras conexiones de Cablevisión para cable modem era ese aparatito, ese modelo, que lo manteníamos acá en el centro de software. Tenía 500.000 de líneas de código, 550.000 líneas de código, también un bicho bastante interesante de tamaño. Para distintos autores, ¿qué es un producto de software, no? Para Verso, que es un clásico, Verso va a aparecer varias veces en esta charla y va a seguir apareciendo. Verso fue un autor que escribió mucho sobre este tema y sobre gestión de configuraciones. Lo hizo en la década del 80, básicamente, incluso antes, en los finales de los 70, empezó a trabajar en este tema, con lo cual no es una problemática reciente, por esto que les decía de que está todo andando en software, sino que es una problemática que tiene mucho tiempo y se viene trabajando en la idea de la integridad de productos desde hace bastante, ¿no? Entonces, lo que él dice es que obviamente satisfaga las necesidades del cliente, que lo puedo manejar y gestionar básicamente alrededor de todo el ciclo de vida de que tiene ese producto, desde que lo pienso hasta que lo entrego, que pueda cumplir con criterios de performance, que este es uno de los atributos de calidad, que pueda cumplir con la expectativa de costo, que pueda cumplir con la expectativa de entrega, que esto básicamente tiene que ver con los clásicos atributos de gestión de proyectos, de entregar en costo y en fecha comprometida. Este diagrama, que es todo un clásico del libro de Fred Brooks, de Mythical Man Month, que es algo así como un libro más citado en la bibliografía de ingeniería de software, y es un libro, yo tengo la edición del año 1995, que era la edición 20 aniversario, o sea, un libro escrito en los 70s, que tiene un montón de conclusiones y de leyes empíricas sobre la gestión de
desarrollo de software que son absolutamente válidas y vigentes en este momento. Y más allá de los números que vamos a ver en acá, conceptualmente me parece interesante el planteo, lo que él dice. Una cosa es hacer un programa para que esté funcionando en sí mismo en un lugar contenido por pocas personas, y otra cosa es hacer programas que se integran en un producto de software, ¿no? Y me parece que esa es una primera lectura y es uno de los fundamentos de esta idea de integridad de producto, ¿no? Entonces dice que el nivel de programa, que es el nivel que está arriba a la izquierda, es aquel que está listo para ser ejecutado dentro de un sistema, digamos, ¿no? O ejecutado en sí mismo. A nivel de programa producto, que es cómo lo pienso para llevarlo al terreno de que va a ser usado como que ahí ya aparece que no estoy yo programador trabajando aisladamente, sino que tiene que ser, puede que sea posible ejecutar, reparar y probar por cualquiera de los que están participando. Y esto dice que es 3 veces más caro, requiere 3 veces más esfuerzo, más allá de si los valores son realmente multiplicados por 3, creo que conceptualmente es muy acertado, ¿no? Entonces, hacia la derecha habla de que a nivel de programa-sistema es porque hay un programa que tiene que integrarse con otros programas dentro de un sistema de gestión, y luego la parte más compleja, que sería el programa que se tiene que interrelacionar con otro programa dentro de un sistema, pero a su vez ese sistema tiene que funcionar como un producto final, ¿no? Entonces la combinación de ambas partes, y esto lleva a que es algo aproximadamente 9 veces más, más caro. Insisto, esto conceptualmente marca como los distintos planos en donde yo tengo que tener en cuenta para lo que es la integración de producto. Entonces, repasando es el programa que está aislado, trabajando, resolviendo algo, o interactúa con muy pocas entidades de software, aquel programa que está trabajando integrado con otros programas dentro de un sistema, y hoy prácticamente no hay nada que no tenga esas características, y a su vez ese sistema que funciona como un producto porque está atendiendo las necesidades de un cliente y está cumpliendo un montón de atributos de calidad que se necesitan. Entonces, dentro de estos niveles y dentro de estos cuadrantes aparece una serie de preguntas que nos deberíamos poder responder para poder gestionar a estos elementos de ahí dentro, ¿no? ¿Cómo se prueba? ¿Qué decisiones de arquitectura y diseño tiene? ¿Cómo chequeamos? ¿Cómo genero el ejecutable? ¿Cómo se integra con los demás? ¿Cómo está documentado? ¿Qué estándares tiene que seguir? Y estos elementos son los que típicamente se describen en los planes de proyecto, en la documentación asociada, como el plan de gestión de configuraciones, como los planes de verificación y validación, en donde estas preguntas tienen que conocerse, digamos, ¿no? Entonces, cuando uno empieza a hacer el doble clic y analizar en detalle cada una de ellas, se da cuenta que hay un montón de elementos que lo conforman, ¿no? Esto, ¿cómo se integra con otros, ¿no? Y acá aparece esto de integridad de producto. ¿Cuántas partes hay? ¿Cómo se relacionan cada una de las partes? ¿En qué secuencia tengo que armar el producto completo? ¿Cómo se hace ese bit? ¿Cómo puedo volver hacia atrás si encuentro un error? ¿Cómo sé con qué cosas lo probé? Y ahí empieza a crecer la cantidad de preguntas asociadas, ¿no? Y a nivel de producto se agregan preguntas como qué parte está implementando, cómo se genera el ejecutable, cómo se integran las piezas, cómo va a ser usado, cómo lo voy a entrenar a la gente que lo va a usar, cómo va a estar disponible, cómo voy a recuperar ante caídas, y puedo hacer crecer enormemente esta cantidad de productos, ¿no? Algunas definiciones también, muchas de ellas recopiladas de Verso, que tiene un buen producto de software, digamos, ¿no? Para el cliente, que implementa las necesidades, que lo puede usar, que es confiable, que es flexible, que está disponible, ¿no? Lamentamos que
que el software está caído, va a tener que conectarse más tarde, es algo que aparece con demasiada frecuencia, ¿no? Pero igual también tiene que cumplir cosas para ayudarnos a nosotros como desarrolladores, ¿no? Que tenga funcionalidades bien definidas y la podemos trabajar y entender, que lo podemos vender, que sea confiable, que lo puedo mantener y lo puedo construir, ¿no? ¿Y cómo podemos hacer para que tenga este tipo de cosas? No lo vamos a leer completo, se los dejo como lectura, pero que lo podemos usar, que sea confiable, que tenga un comportamiento repetitivo, que pueda prever lo que va a ocurrir, que tenga costo de mantenimiento razonable, que pueda tener servicio de soporte, etc. Ya vamos a ir a cómo hacemos esto en detalle, ¿no? Lo más básico de esto es que hacemos ingeniería de software, ¿no? Entonces, tomamos esa necesidad de nuestro cliente, lo transformamos en un producto a través de esta cadena de valor de ingeniería de software. Tomo el nombre de cadena de valor, y esto lo hemos usado en 2 o 3 charlas que están relacionadas, de un autor que se llama Barry Beam, que muy prolífico autor, que tiene un libro muy clásico que se llama Software Engineering Economics, que es del año 80, creo, que es uno de los primeros libros para estimaciones, productividad, todo lo que tenga que ver con el esfuerzo que demanda la construcción. En uno de sus artículos él habla de esto de cadena de valor. Cadena de valor es una terminología bastante tradicional en lo que son procesos de negocio, en procesos administrativos, digamos, ¿no? Cualquier carrera relacionada con administración y con negocios lo utiliza frecuentemente, y él lo toma para empezar a mirar esto como la transformación de las necesidades del cliente en el producto final, en lugar de una secuencia temporal, ¿no? Entonces, como mucho tiempo se usaron proyectos con procesos temporales lineales que eran isomórficos con esta cadena de valor. Es decir, el proyecto empezaba por la izquierda, terminaba por la derecha, siguiendo etapas bien diferenciadas. Lo que yo quiero es que lo miren, como decía Barry Boehm, donde lo que estamos mirando acá es la transformación de las necesidades en el producto, ¿no? Entonces, dentro de esa transformación, para poder lograr el producto con las necesidades del cliente y los atributos de calidad, tengo las clásicas etapas de requerimiento, ahí está mal escrito: requerimiento, diseño, desarrollo y provisión o entrega o implementación. Y tengo algunas funciones de soporte como verificación y validación, y se agregan otras funciones de soporte como Software Configuration Management, mejora continua, revisiones, la gestión del proyecto, etcétera, etcétera, ¿no? Digamos, este paquete sería nuestra cadena de valor. Y ya me voy adelantando un poco a algunas de las conclusiones, donde la integridad del producto es algo que, para poder gestionarla, lograrla y mantenerla, estas son las herramientas que tengo para hacerla, con mayor o menor foco en alguna de las partes que conforman este esquema, pero es este esquema el que me va a llevar a lograr esto que estamos diciendo de qué cosas debe cumplir un producto para de cara a nuestros clientes y para ayudarnos a nosotros mismos, ¿no? Y esta mirada de la cadena de valor también puede verse como lo que se conoce de que validación es construir el producto correcto y verificación es construirlo correctamente. Entonces, esa definición de verificación y validación, en realidad yo la puedo mirar desde el punto de vista del producto, ¿no? Entonces, por un lado, yo lo que necesito es construir el producto correcto, para lo cual tengo que conocer las necesidades del cliente, tengo que conocer qué atributos de calidad se necesitan y cómo y cuándo para poder saber cuál es el producto correcto. Pero para lograrlo tengo que construirlo correctamente. Para construirlo correctamente tengo que aplicar la cadena de valor, ¿sí? El axioma acá es que la posibilidad, la probabilidad de que construya el producto correcto está fuertemente influenciada por la calidad de la forma de construcción. Es decir, a mejor aplicación de la cadena de valor, más posibilidad tengo de construir el producto correcto, ¿no? Y cuando uno ve proyectos exitosos en donde las cosas funcionaron bien y donde se construyó
construyó el producto correcto, lo que típicamente encuentra es que esta cadena de valor se ejecutó rigurosamente, digamos, ¿no? Incluso en otra charla que solemos dar siempre, que dimos hace poco una, de agilidad e ingeniería de software, lo que decimos es, si esta máxima, digamos, si este principio, que es absolutamente riguroso de acuerdo a las leyes de la ingeniería de software, si yo lo que estoy haciendo es utilizando un framework ágil como Scrum, lo que estoy haciendo es poniendo bajo un ciclo iterativo de entregas tempranas y continuas esta misma cadena de valor para hacer el producto correcto. Por lo tanto, hay una relación muy fuerte que si no hago esto no voy a poder hacer agilidad, y si no hago agilidad no voy a poder hacer esto. Pero construir el producto correcto me demanda una construcción correcta, que sería la cadena de valor. ¿Qué partes tiene un producto? ¿Sí? Un montón de partes, digamos. Acá en la virtualidad no lo podemos hacer en el pizarrón, o por ahí sí hubiese podido usar un pizarrón virtual, ¿no? Pero si uno empieza a preguntar, che, ¿qué componentes tiene el software? La lista empieza a crecer enormemente. Obviamente lo más fácil tiene el programa, pero tiene librerías, tiene bibliotecas en realidad, configuraciones, tiene parámetros, tiene versiones del sistema operativo, licencia, herramienta, compiladores, base de datos, diseño, casos de prueba. Hay una enorme cantidad de componentes, ¿no? E incluso hay componentes, volviendo al anterior, hay componentes asociados al producto mismo y hay componentes asociados a la construcción, ¿no? A la construcción correcta. Entonces, no necesariamente tiene que ser 100% un elemento del producto que yo estoy entregando, sino hay muchos elementos que hacen a la integridad que forman parte de la construcción, digamos, ¿no? La forma en que yo construyo el producto, cómo hago el build, cómo hago esa construcción para la entrega, esa forma no se lo doy a mi cliente, no forma parte del producto final, pero sin ella no lo tengo, y si yo tengo que reconstruir algo lo necesito, ¿no? Entonces hay partes que forman parte del producto final y hay partes que forman parte de la construcción correcta. Bien, dijimos que hay una cantidad de elementos más que variada de ítems de producto. Y ahora vamos a una definición de integridad de producto. Fíjense, la definición es del año 1979, lo que dice es copiar una imagen del artículo original, del paper original, que aparentemente estaba escrito en una vieja y noble máquina de escribir. Entonces habla de que la integridad de producto son los atributos intrínsecos que tiene un producto que hace que se cumplan los requerimientos de usuario, y fíjense que fueron algo así como supuestos, asumidos, no me sale la mejor traducción para impose, algo así como impuestos. Entonces está incluyendo cosas tan variables como las cosas presumidas, ¿no? Esto de, hay otras definiciones de calidad como la de la SQ que dice que hay que cumplir con los atributos de calidad del cliente, y a su vez hay que cumplir con los atributos implícitos, ¿no? O sea que acá estamos entrando en un terreno en el cual usualmente nos sentimos incómodos o nos quejamos que, che, mi cliente no sabe lo que quiere, o hoy me dijo una cosa, mañana me dice otra, y acá tenemos a los autores diciendo, bueno, eso también hay que cumplirlo, ¿no? Lo lleva al sentido más amplio. Y que a su vez lo cumpla en todo el ciclo de vida. Cuando habla del ciclo de vida, lo que está diciendo es la cadena de valor, desde que va el requerimiento hasta el producto final, que se pueda trazar, yo puedo ir y venir desde esa concepción hasta el producto final, y cumpla con los costos y parámetros y expectativas que se asumieron al inicio del proyecto. Incluso usa delivery expectation, las expectativas de entrega, ¿no? Fíjense, insisto, no es un problema nuevo,
no es un tema nuevo y está discutido desde hace bastante, con lo cual es importantísimo prestarle atención. El amigo Verso estuvo trabajando en estos temas en hardware, ¿no? Y una de las cosas del origen de esto y esta discusión de la integridad de producto y esta generación de lo que fueron las bases de la gestión de configuraciones, nace en el hardware, en donde para el armado de los circuitos, para el armado del hardware, toda la parte de ingeniería de producto era muy rigurosa, desde el inventario, las piezas, las características de cada pieza, el orden en que tenían que ser ensamblados, cómo se tenían que ser probados, cómo probaba cada una de las partes. O sea, lo que dijo Versoft en algún momento, enfrentado al software, si yo lo pude resolver a nivel de hardware, que tiene esta complejidad, hay un montón de analogías con respecto al producto de software, y ahí es donde toma esas bases, ¿no? Y de pensar cómo puedo usarlo análogamente. Entonces, cuando uno se pone a mirar y decir, bueno, acá hay una plaqueta que es una parte de una computadora, y esa plaqueta tiene estas funciones, y lo que hicimos es probar las partes antes de soldarla en la plaqueta o hacer la impresión de la plaqueta. Hicimos esas pruebas, luego probamos que la plaqueta funcione correctamente, luego cuando lo ponemos junto con otras plaquetas en el hardware, volvemos a probar, análogo a lo que estamos haciendo con unit test, test parciales, test de integración y test funcionales o test de regresión. Digamos. Lo que hizo fue reproducir esas prácticas y llevarlas al software, ¿no? Después, otro tema donde lo podemos pensar es que algunas cuestiones de la teoría de sistemas aplican a nuestro producto de software, ¿no? La definición de sistema en una teoría de sistema, que son elementos que hacen una actividad, que se relacionan dinámicamente, que intercambian información y energía para obtener ciertos resultados, ¿no? Entonces, esos resultados y esas partes para generar esos resultados, digo, son los componentes de software que dijimos nosotros, ¿sí? Y hay algunos principios de la teoría del sistema que lo tenemos que tener por lo menos presentes para entender a nuestro producto como tal. Uno de ellos, uno de los más conocidos y más básicos, es que la estructura del sistema es la que determina el comportamiento. ¿Qué quiere decir con estructura del sistema? Que son cómo se relacionan las partes, porque en sistemas hay los comportamientos individuales de las partes y el comportamiento que surge de la interacción entre las partes, ¿no? El famoso tema de la sinergia, que el todo es mayor que la suma de las partes, porque hay comportamientos de un sistema que surgen solo cuando las partes interactúan, y no son comportamientos individuales e intrínsecos de cada parte. Entonces, la estructura del sistema, ¿cuál es? Y es la arquitectura y su implementación. El diseño de cómo voy a hacer que las partes interactúen y la implementación física de cómo están interactuando esas partes, ¿no? Estructura y comportamiento va a haber siempre. Si yo no le presto atención al diseño y no hago un análisis tan explícito de ello, a medida que voy construyendo el software por prueba y error, voy generando una arquitectura implícita con todo aquello que yo voy escribiendo y se relaciona, ¿no? Entonces, dicho esto, lo que va a terminar pasando es un comportamiento que no estoy demasiado seguro si va a ser el que yo necesito. Por lo tanto, prestarle atención previa, y por eso la obviedad de que hay que hacer arquitectura y diseño, tiene que ver con, yo tengo que tener la estructura necesaria para poder generar el comportamiento de ese producto, ¿no? Entonces, si me falta un componente, o un componente cambia el funcionamiento, o cambia alguna implementación, el comportamiento de la solución definitivamente va a cambiar. Otro tema, otro de los principios a tener en cuenta, es que, y este es como un principio ambiguo, ¿no? Un cambio pequeño puede tener un impacto grande, un cambio grande puede tener un impacto pequeño, y en software lo que nos termina, lo que nos pasa con bastante frecuencia, es la mirada esta de que un cambio pequeño nos produce un impacto grande. No, si toco 2 líneas no pasa nada,
y después el sistema deja de andar, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Y entonces, si no tengo demasiado en claro cómo el producto está formado, no tengo demasiado en claro la arquitectura, saber qué cosas impactan cuando yo tengo que cambiar algo es muy difícil, digamos, y muy caro. Entonces muchas veces lo que me ahorré por no hacer un diseño y una arquitectura previa, lo termino pagando carísimo cuando aparece que tengo que modificar algo y la pregunta de ¿qué pasa si modifico esto? Lleva un montón de averiguaciones poder obtener. Y otro de los temas es, o de las propiedades importantes, que un sistema no se puede optimizar optimizando partes aisladas, ¿no? Entonces, y además en teoría del sistema muchas veces ocurre que para optimizar el todo, hay veces como que hasta hay que suboptimizar alguna de las partes, ¿no? Y en sistema nos pasa mucho esto, en donde nos resulta muy difícil encontrar cuellos de botella, muchas veces, por ejemplo, con problemas de performance, y lo que hacemos es mejorar una de las partes al máximo y después el resultado final no es el esperado, porque pasa básicamente esto de que hay distintas partes interactuando. Entonces no necesariamente por optimizar una sola voy a optimizar el conjunto. Entonces, otra vez, obviamente, no teniendo demasiada visibilidad sobre el conjunto, el comportamiento está oculto. Entonces, optimizar un pedazo y no ver el resultado en el total hace que averiguar la interacción también es costoso. Bueno, entonces, ¿qué es un sistema de producto? ¿Qué es un software que forma parte de un sistema y que es un producto? Bien, tiene componentes. Ya dijimos los tipos de componentes que podía tener. Tiene programa, base de datos, configuraciones, manuales, diseño, requerimientos. Tiene una arquitectura, que es la estructura con la cual se relacionan los componentes, ¿no? Tiene distintas implementaciones. Implementación en ambiente A y en el ambiente B. Y en algunos de estos elementos, que a veces parecen triviales, todas las configuraciones, recuerdo varios ejemplos del impacto que puede tener este tipo de cosas. Por ejemplo, en un proyecto en el que participaba, teníamos el clásico funciona, ambiente de prueba completo, era un sistema bastante complejo, un cliente-servidor con varias máquinas, se hace la prueba de aceptación final, funciona correctamente, vamos a instalar, no anda, se cae. Había una transacción, empezaba a andar, llegó una transacción, se caía, y no, había que levantar el sistema otra vez, no se sabía qué pasaba, y vieron que nosotros los desarrolladores en algún momento nos volvemos místicos, y terminamos con él, te juro que mi casa andaba, ¿no? Te juro que en pruebas andaba. Entonces a alguien se le ocurrió hacer simplemente una comparación física de cómo estaban los discos de los servidores, y donde se encontraron las diferencias se empezó a explorar, y lo que tenían era un seteado, el lenguaje, no me acuerdo si era español y español latinoamericano, o qué diferencia había entre la base de datos de un ambiente y del otro, que hacía que había ciertos símbolos almacenados en la base de datos que en un lado se entendían y en el otro no. Entonces, digamos, los parámetros de seteo de las bases de datos y los parámetros de seteo de los servidores eran un componente crítico para el funcionamiento, cuando a priori no se pensaba que eso era así, ¿no? Otro caso clásico de esto es las bibliotecas. Me bajé una biblioteca que resuelve este problema en tal lugar, la estoy usando, y bastante recurrente. No, en el BID lo que hago es le pongo el enlace, así que va a la biblioteca, la busca y lo trae. Y si cambió esa biblioteca, y si lo borraron, y si lo modificaron y alteraron el comportamiento, ¿qué va a pasar con mi producto? ¿Sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con esos componentes que parecen no principales, pero son absolutamente críticos para el comportamiento.
Entonces, ¿qué sería la integridad de producto? Tiene todas las partes, y no es trivial saber cuáles son todas las partes, ¿sí? Si uno busca en el diccionario qué es un producto íntegro, qué es ser íntegro, que tiene todas sus partes, básicamente. Que todas esas partes se relacionan de acuerdo a cómo lo estableció la arquitectura, ¿sí? Que ese conjunto se comporta de acuerdo a esa arquitectura y a la plataforma o al lugar donde está siendo ejecutado, ¿no? Y que está usando servicios externos, servicios de terceros o bibliotecas o elementos de terceros, de acuerdo a las especificaciones, digamos, qué es lo que estoy esperando recibir y qué es lo que estoy necesitando como servicio. ¿Cómo lo manejamos a la integridad del producto? Y acá aparece este dibujo, está como en uno de los trabajos de Versoft. En nuestra capacitación de gestión de configuraciones, esto está integrado, sería algo así como cómo sería la continuación de Product Integrity. Y básicamente lo que estás poniendo en el triángulo de abajo a la derecha, está poniendo la cadena de valor, ¿no? Está diciendo que hay que hacer el desarrollo de acuerdo a análisis, diseño, codificación y unit test. Lo que está diciendo acá es nuestro dibujo de la construcción correcta. Sobre eso hace foco en lo que se llama Product Assurance, que también son actividades que están en la cadena de valor, gestión de las configuraciones, BIB, las pruebas, el aseguramiento de la calidad, y todo esto gestionado con el Project Management. Y eso es lo que nos permite llegar a un sistema producto con integridad. Esos tres triángulos alrededor de nuestro producto es lo que conocemos con la cadena de valor, básicamente. Ese es el esquema. Entonces, lo que dijo Versoft es, hay que construir el producto correctamente para poder tener un producto correcto e íntegro. Es decir, un producto correcto incluye su integridad, si no, no es posible que sea correcto, ¿no? Entonces, esa cadena que les mostré antes es lo que dice Versoft que es lo que me lleva a la integridad del producto. ¿Qué cosas se hacen normalmente? Y este es un tema de gestión de configuraciones, la gestión del producto, ¿no? Identificar las partes, cómo manejo los cambios, cómo se hace la evaluación, cómo se el impacto que va a tener, los cambios más importantes, quién lo va a aprobar, algo así como la contabilidad del estatus, es decir, sacar una foto cada vez que yo lo necesito y saber en qué estado está cada parte, poder auditarlo. También considerar la trazabilidad, ¿no? Esto desde la historia de usuario hasta los objetos que lo implementan. Este dibujito, salvo historia de usuario, que fue la modernización cuando apareció agilidad, lo estoy usando en charlas similares de hace muchísimos años, que es conocer cómo se relacionan las partes, ¿no? Esta historia de usuario, qué partes lo implementan, con qué lo probé, con qué lo construí, qué rutinas utilicé. ¿Sí? Todas las conexiones que me llevaron al producto final son importantes para mantener la integridad. Obviamente, la misma gestión de configuraciones es uno de los elementos clave para poder lograr la integridad del producto. Entonces tengo cada uno de los componentes, sus versiones individuales, y luego cuál es la versión del conjunto de componentes con su determinada versión, ¿no? Esto es típicamente lo que hacemos en los repositorios. E insisto, más allá que hoy tengo un Git o alguno de los repositorios donde me permite hacer muy fácilmente muchas de estas cosas, esta idea está resuelta de ese concepto de Versoft de copiar lo que se hacía con el hardware, ¿no? Y sí, aunque sea hacerlo a pulmón y hacerlo y gestionarlo a mano, si hace falta hacer eso, hay que hacerlo, porque si no, uno pierde el control sobre esto, ¿no? ¿Y esto cómo se hace, esa trazabilidad? Típicamente se ponen etiquetas en esos componentes para poder hacer este relacionamiento y determinar las versiones correspondientes. Entonces, ¿qué hacemos? Y creo que con esto estamos, hoy creo que fui un poco más rápido.
estamos redondeando la idea de concepto de integridad de producto. Entonces, repasando, ¿qué hacemos? Identificamos los tipos de componentes, ¿no? Y acá volví a agregar algunos, hay un etcétera por ahí puesto, pero bueno, todo lo que estuvimos mencionando de los posibles componentes, de los tipos de componentes que voy a tener o que tengo en mi producto. Luego de identificar los tipos de componentes, identifico a cada uno de los componentes. Luego, estos elementos, lo que aparecen como elementos constitutivos en un plan de gestión de configuraciones, que es, che, ¿qué tipo de cosas voy a gestionar? De esos tipos de cosas, ¿cuántos tengo de cada uno y cuáles son? ¿En qué lugar del repositorio lo voy a guardar? ¿Qué esquema de nombre voy a poner? ¿Cómo hago para ubicarlo? ¿Cómo etiqueto cada uno de ellos? ¿Cómo se relacionan entre sí? ¿Cómo construyo una relación de tipos de componentes para saber cuáles forman el producto? Todos son los elementos que forman el plan de gestión de configuraciones, que sería la implementación de esto que estamos diciendo acá para poder lograr la integridad del producto. Luego identificamos el producto y decimos el producto 1, 2, 3, 4, el que corresponda, qué componentes lo forman y cuál es de cada uno de sus componentes, qué versiones. Entonces, ahí identificamos las versiones para decir que nuestro producto 2.0 está formado por los programas el 1.1, el 2.0, etcétera, etcétera. Y luego identifico las implementaciones. ¿Por qué? Porque los distintos lugares en que implemente algo, típicamente, cuando tengo un software que está siendo ejecutado en distintos ambientes o en distintas instancias físicas de hardware, todavía en negocios, por ejemplo en bancos que todavía están trabajando con algún tipo de equipamiento dentro de las mismas sucursales o con algún relacionamiento de equipos en sucursales con un mainframe, que hay mucho de eso todavía. La implementación física en cada uno de esos servidores puede tener algún tipo de variación que me varíe el comportamiento, con lo cual tengo que saber perfectamente cuál es la implementación que tengo. Otro esquema para lograr la integridad de producto, y este es un tema obviamente también de gestión de configuraciones, ¿cuáles son los esquemas de repositorio para el ciclo de vida del componente? Es decir, desde que lo creo al componente, lo hago evolucionar, lo pruebo, lo pongo, lo hago formar parte de un producto. Esto cuando uno lleva, por ejemplo, a la rama máster y dice, bueno, este componente ya lo probé, ya está andando bien, está etiquetado, ahora lo pongo a disposición del producto entero, por lo cual alguien nos va a apuntar las partes. Y dentro de ese esquema de ramas o branching esquema, está toda la gestión del componente en el ciclo de vida, que es, che, me reportaron un problema en producción, tengo que tomar el componente, tengo que analizarlo, tengo que ver si lo arreglo, una vez arreglado tengo que probar, una vez probado tengo que ver cómo le integro una solución, si en paralelo estoy haciendo un desarrollo de una funcionalidad nueva, tengo algo más evolucionado y tengo un arreglo de la versión anterior. He visto problemas tremendos en implementaciones, en productos, por no ser capaces de volver a la versión anterior con una reparación, ¿no? Entonces, se había entregado un producto, ese producto tuvo un bug en producción, pero ese producto ya estaba evolucionado y no podían reconstruir la versión anterior. Entonces, para poder arreglar el bug en producción, tenían que arreglarlo sobre la versión evolucionada y decirle al cliente que le iban a instalar una nueva versión, ¿no? Eso a veces es posible y hay veces que es imposible. Y además, en esos casos hay que asegurar que todo lo que está andando anda bien, lo cual es costosísimo. Conozco varios casos en empresas donde ese problema le costó, supuestamente por haberse ahorrado el mantenimiento riguroso de todas las versiones, le costó un montón de dinero por el problema en producción que se suscitó, digamos, ¿no? Y eso forma parte también de la integridad del producto.
Este es un dibujo simplemente ilustrativo tomando de algún esquema mucho más riguroso. Creo que esto era un proceso del Ministerio de Defensa en Estados Unidos de cómo gestionar todo este esquema de los componentes, hacer una gestión y planificación, la identificación de los componentes, el control de la configuración y su análisis de estado y la verificación y la auditoría, digamos, cómo hago evolucionar todo el esquema de gestión. Nada más que ilustrativo de algo muy, muy riguroso. Entonces el famoso cartel, usted está aquí, el grueso de esta mirada de cómo implemento integridad de producto es la cadena de valor, y dentro de la cadena de valor, toda esta parte de la gestión de qué piezas tengo, cómo las identifico, cómo las hago evolucionar, cómo se mueve el repositorio, cómo es su ciclo de vida, incluso cómo se hacen los cambios, quién los aprueba, el esquema del repositorio. Todo eso forma parte del paquete de la disciplina de soporte, gestión de configuración. Y otra vez, e insistiendo en la reiteración del concepto, esa es la parte más cercana a lo que estamos hablando de integridad de producto y es la que lo gestiona propiamente dicho, pero integridad de producto también tiene que ver con que el producto haga lo que se supone que tiene que hacer. Y para hacer eso, lo que tengo que ejecutar es este esquema de ingeniería de software de cadena de valor absolutamente completo. En Scrum, ¿dónde se van generando nuestros componentes y nuestras partes del producto, digamos, ¿no? Entonces, un esquema clásico de sprint, lo que decimos en el sprint es que al finalizar, cuando hacemos la review o la demo, tenemos un producto potencialmente entregable. Si estamos diciendo que estamos haciendo ciclos cortos e iterativos que agregan valor de pequeñas porciones, la porción que tengo para mostrar o que está funcionando al final del sprint no necesariamente va directamente a formar parte del producto, porque puede ser que le esté faltando otros componentes de mi producto, por eso se habla de que es potencialmente entregable, ¿no? Y en este caso, este ciclo de Scrum lo que está haciendo es implementando la cadena de valor para poder hacer la entrega de ese producto potencialmente entregable. Lo que hacemos es, en los sucesivos sprints, es tener esto que se llama el incremento del sprint, esas pequeñas porciones de productos potencialmente entregables, hasta que después de un cierto número de sprint, tengo la suficiente cantidad de esos componentes para poder tener una versión del producto que hago un release. Y, digamos, esa construcción, bueno, esto es una especie de resumen de esto mismo. Cada uno de esos incrementos van formando parte de este producto potencial y lo voy convirtiendo en productos entregados cada cierto tiempo, cada cierta frecuencia, dependiendo de qué cantidad de estos productos he formado, ¿no? Después aparecen combinaciones o situaciones de mayor complejidad, como la que tienen desarrollo y mantenimiento mezclado, ¿no? Donde se suele utilizar una mezcla de Scrum o Kanban para que me permita que, mientras yo estoy ejecutando un sprint, un ciclo corto de trabajo, pueda estar haciendo, por ejemplo, solución de problemas en producción o solución de necesidades urgentes en el medio del ciclo. Pero desde el punto de vista del producto, tengo más de lo mismo, ¿no? Tengo que saber exactamente qué componentes son los involucrados y cómo los gestiono en su ciclo de vida. Hay un modelo de referencia como el CMMI que en realidad está usándose cada vez menos, pero lo menciono porque tienen esta definición del área de configuration management dentro del modelo, que hace referencia a que el objetivo es mantener la integridad del producto, digamos, ¿no? Por eso insisto con la importancia que tiene esto como tema y la importancia que tiene desde el punto de vista de lograr un producto de calidad que funcione, que satisfaga a mi cliente, digamos, ¿no?
Entonces, en la disciplina, de hecho, el modelo CMMI puede servir de referencia para qué cosas tengo que tener en cuenta cuando hago gestión de configuraciones, por supuesto, y otro que nos puede ayudar. Pero básicamente lo que dice que el objetivo es mantener la integridad del producto, usando esto de identificar las partes, controlarlas, hacer la gestión propiamente dicha y auditarla, digamos, ¿no? Ese ciclo de vida de las partes es lo que me da la integridad del producto. O sea que lo único que ha hecho el modelo es recopilar las prácticas y la teoría alrededor de esto, que como le decía, es un clásico, ¿no? Lleva mucho tiempo. Después habla de las líneas de base, que son algo así como el conjunto de componentes en un determinado estado de tiempo, ¿no? Entonces yo puedo pensar en, tengo este producto de software que está testeado en tal estado, hice una prueba de integración y estos son los resultados, tengo este producto que acabo de hacer una prueba de aceptación, tengo este producto cuya versión X está corriendo en producción con nuestro cliente y esta otra versión estaba en prueba, digamos, poder sacar una foto, es decir, poder tomar una etiqueta y saber en qué estado está ese producto es lo que se conoce como línea de base, ¿no? Después hay una serie de definiciones y los objetivos que cumple el modelo, que los dejo acá en el material para información complementaria, pero fíjense que todos los cambios de los productos que están en configuración son controlados y se pueden seguir, y es otra vez todo sentido común, ¿no? Si tengo un producto que lo voy a estar modificando, si no conozco el estado de la modificación y lo controlo, la integridad del producto se va a perder, ¿no? Entonces, esos son los elementos que está utilizando el modelo en su descripción. Y creo que no tengo nada más. Acá tengo un pequeño resumen y les quería mostrar, acá están algunas de las referencias. Yo les recomendaría, si quieren lectura complementaria, los trabajos de Versoft, lo buscan a Versoft, lo van a encontrar por todos lados. Este otro libro muy recomendable, uno que se llama Rapid Development de Steve McConnell, que es también el autor de Code Complete 2, que es otro libro que recomiendo calurosamente para los desarrolladores, y en ambos hace referencia a este tema de integridad de producto y de gestión de las configuraciones. Bien, hasta aquí con esta breve y resumida charla sobre integridad de producto, pero es un ítem muy, muy importante. Cuando uno encuentra problemas en productos, problemas en empresas de desarrollo de software o en proyectos mismos, es muy probable que muchos de ellos, una enorme cantidad, estén relacionando con esto. Esto que les contaba de entregar una versión y después no poder volver a la misma para corregirla, de una biblioteca que cambió en el medio de un producto y no poder volver a la versión anterior, el uso de bibliotecas que supuestamente son de uso público, pero las licencias no están correctamente autorizadas. He visto proyectos que entregaron software utilizando bibliotecas cuya licencia prohibía el uso de esa biblioteca para un producto que se venda a un cliente y fue detectado por el cliente. Es decir, hay muchísimos errores cotidianos que tienen que ver con problemas de integridad del producto, ¿no? Ni hablemos de que se pierden componentes, que no puedo volver a la versión anterior, que no sé el impacto de cuando tengo que tocar algo, etcétera, etcétera. Bien. Preguntas, dudas, comentarios. ¿Nada? Por el chat van poniendo excelente A ver, que info. no lo veo. ¿Dónde está el chat? Por aquí. A ver. No. Me salió esta publicidad del Zoom y no estoy viendo el chat. Igual agradecen la charla. Excelente charla, muy claro.
muy claro y Ahí completo. lo encontré. Ah, genial. Ahí lo encontré. Se esconde. Bueno. Bien. Perfecto. Bueno, si no hay preguntas, de todas maneras tienen el contacto de Sabri, cualquier cuestión. A veces estas cosas uno se queda masticando un poco y se le ocurre preguntar después que nos desconectamos, pero bueno, estamos a disposición para cualquier consulta y gracias por el tiempo. Una consulta, Sí, perdón. señor. ¿No? Está Alberto de la Vega de La Rioja. Sí. Cuando creamos un nuevo, supuestamente cuando trabajábamos sobre proyectos de software, trabajábamos también sobre GitHub, ¿no? O sea, de ahí no podemos guardar proyectos anteriores para poderlos modificar para que no pase que en las versiones siguientes como que si sale algún problema, volver a la versión anterior. ¿No sería como más fácil? Sí, no conozco el detalle, no estoy familiarizado tanto con el repositorio para decirte cómo sería la implementación, pero sí tengo que poder hacerlo, digamos. A veces simplemente con un etiquetado razonable lo debería poder lograr, pero si tenés la evolución de cada componente, la conexión entre los componentes lo puedo hacer. Pero no te sé decir exactamente cómo lo implementás en ese repositorio. Bien. Muchas gracias. Por favor. ¿Algo más? ¿No? Bueno. Un gusto, muchas gracias. Gracias, Álvaro. De nada. Gracias Muchas a todos por gracias. participar. Bueno, Adiós. gracias por la charla. Contacto. Chau, chau. Chau, chau.